Hola, mi nombre es María Eva Montoya Camacho y en esta ocasión se hablará del capítulo 2, el proceso. Pues el proceso viene siendo un conjunto de actos mediante los cuales se constituye o desarrolla y también termina la relación procesal. Es donde intervienen los órganos jurisdiccionales y las partes de terceros que intervienen durante la relación jurídica procesal. También el proceso viene siendo los actos del Estado soberano, de las partes interesadas y de terceros ajenos, los cuales tienden a estar proyectados a la aplicación de una ley general a un caso concreto, para efecto de resolverlo. El proceso también viene siendo los conflictos planteados por las partes y que eso a través de una sentencia dictada por un órgano jurisdiccional tiene que estar siempre apegado a la ley. El objeto de todo proceso pues es el litigio por parte de la parte actora y de la parte demandada, por lo que constituye por la reclamación o pretensión de la actora y la oposición defensora, a excepción de hacer valer la demanda en juicio. En sí, el proceso es cuando las personas tienen un problema que no se puede resolver por sí sola y acuden a un abogado. El abogado, a través de las leyes, busca pues encontrar una solución a ese problema. Y si el problema no se puede resolver de manera amistosa por parte de las partes, pues entonces surge la demanda. La demanda pues viene siendo como o pues se puede decir una carta al juez para que decida qué hacer o resolver ese conflicto en palabras simples. Pues entonces el juez pues escucha las dos partes, porque tiene que escuchar siempre a la parte demandada como también a la parte actora. Y pues entonces el juez escucha las dos partes y mira las pruebas que vienen siendo los documentos, las fotos que ayudan a demostrar lo que pasó, y después de escuchar a todos, el juez pues toma una decisión y dice qué es lo que tiene que pasar para resolver el problema. Pues después que el juez ya toma su decisión, si una persona no está contenta con ella, pues ya viene entonces la apelación, que eso significa que se va a un juez diferente que revise la revisión del primer juez para ver si se cometió algún error. Diferencias entre proceso, procedimiento y litigio. El litigio viene siendo una forma exteriorizada de un problema, o pues es el litigio que existente entre dos o más personas, y pues siempre será el contenido y el antecedente de un proceso. Este proceso es el sometimiento del conflicto preexistente a la potestad jurisdiccional, y con eso se hace presente la intervención del Estado a través de uno de sus poderes fácticos, como el Poder Judicial, encargado de resolver los conflictos de los gobernados mediante la apelación de la ley en un caso concreto. El procedimiento, pues estaremos hablando de un aspecto adjetivo o formal que equivale a los mecanismos o medios plasmados en la ley durante un proceso judicial. El procedimiento pues es la serie de actos jurídicamente relacionados y concatenados entre sí, revestidos de una formalidad prevista y establecida en la ley. Pues el litigio es el conflicto exteriorizado, como ya lo dijimos, y puesto al conocimiento de una autoridad jurisdiccional. Es el orden o la forma, la sucesión de cada uno de los actos jurídicos que extrañan la realización del proceso. Sin embargo, están relacionadas, pues, ya que el litigio exteriorizado da lugar al proceso y este a su vez al procedimiento, que es la existencia de una estrecha relación e incluso la existencia de una confusión en la práctica de las figuras en mención.
pero en palabras sencillas se puede explicar que un proceso jurídico es cuando se lleva un asunto legal ante un juez para que pues decida qué hacer para resolver ese problema, pero siempre va a escuchar a las dos partes. El procedimiento pues jurídico es el conjunto de pasos que se deben de seguir para llevar a cabo el proceso jurídico. Pues viene siendo como la lista de cosas que se debe de hacer para que el juez pueda tomar una decisión. Por ejemplo, el procedimiento, pues se deben de presentar documentos, hacer una demanda o una contestación, entre otras cosas. Por último, pues el litigio pues viene siendo el término que se utiliza para describir el conflicto legal en sí mismo, es decir, es la disputa o el problema que las personas están tratando de resolver a través de un proceso jurídico y el procedimiento. En resumen, el proceso es llevar un asunto legal ante un juez y un procedimiento es el conjunto de pasos que debe de seguirse para llevar a cabo este proceso, y el litigio pues es el conflicto legal que se está tratando de resolver. Los sujetos del proceso. Pues los sujetos del proceso vienen siendo el Estado, que vienen siendo los órganos jurisdiccionales, y las personas que le dan vida, que vienen siendo los jueces o los magistrados. También viene siendo el actor, que es la persona que ejercita sus derechos, su pretensión, y viene siendo el demandado, que es el que resiste la pretensión del actor y a quien se le imputa haber violentado el derecho ejercitado en juicio, y puede oponer excepciones y defensas. La naturaleza jurídica del proceso pues viene siendo pública, ya que las relaciones que se dan durante el proceso son de supra a subordinación. Esto quiere decir de mayor a menor importancia jerárquica entre el Estado y las partes en conflicto. La constitución del proceso pues viene siendo que el proceso se inicia con una demanda e inicia su integración al admitirse y llevarse a cabo el emplazamiento a juicio, sin que sea necesario que la parte demandada comparezca a la contestación a la demanda. Lo que sí es necesario es que el emplazamiento pues se haga con todas las formalidades y que se establezca la ley adjetiva procesal, pues de lo contrario pues no se va a estar constituido e integrado el proceso, y en estos casos el juez pues está obligado a reponer el proceso y de nuevo el emplazamiento. Las formas de extinción del proceso pues son la forma normal, que viene siendo la sentencia definitiva, y la anormal, que viene siendo la conciliación, la transacción, la caducidad de la instancia, el desistimiento, el allanamiento de la demanda, la confusión de los derechos, la reconciliación de los cónyuges o en su caso si mueren, o el someterse a un juicio arbitral. Las formas de extinción del proceso, pues en la demanda empieza con una demanda y termina con una sentencia definitiva. Si existe una condena o una absolución a esta demanda. En los escritos en la demanda se establecen los hechos y también tiene que haber una contestación de la demanda y también la respuesta a estos hechos. Las partes de una sentencia pues es el proemio, los resultandos, los considerandos y los puntos resolutivos. En la segunda etapa está el ofrecimiento, la admisión y el desahogo. La siguiente etapa pues viene siendo los alegatos. Después sigue la citación para la sentencia. Ahí hay una pausa procesal y lo que sigue es que el juez dicte sentencia definitiva. Después siguen los considerandos, son la parte esencial de la sentencia
donde los jueces de manera fundamental establecen por qué el autor acredita su acción o no, o por qué el demandado justifica sus sentencias o no, por qué motivos condena o absuelve, pero siempre debe estar motivada y fundamentada. Los considerandos vienen siendo la parte modular de la sentencia para condenar o absolver una sentencia. Los puntos resolutivos. Pues es un resumen de los considerandos que derecho declara o qué derecho constituye para que se entere que resolvió. Y pues dentro de ellos tiene que estar el nombre, el apellido del juez y firma, sellados y foliados para que tenga validez, ya sea por la firma del juez y también del secretario. Las etapas del juicio vienen siendo expositiva, probatoria, alegatos y citación para sentencia. Las formas de extinción anormal. Pues viene siendo la conciliación, viene siendo que dos o más personas que tienen un conflicto llegan a un acuerdo conciliador, en la que ambas partes se hacen propuestas y si llegan a un acuerdo pues se le llama conciliación y pues ya no hay necesidad de que intervenga un órgano jurisdiccional. Por ejemplo, en la Profeco, cuando surgen problemas entre el comerciante y el consumidor, pero si llegan a un acuerdo pues se le llama laudo. O por ejemplo en la Conducef, en los servicios financieros puede haber un acuerdo conciliatorio para evitar un litigio. Pues eso es de forma de extinción anormal. De la forma normal vendría siendo pues que tendría que haber un juicio. El segundo viene siendo el acuerdo de transacción, que es el acuerdo de voluntades que se pueden celebrar ya impuesta la demanda e incluso ya habiéndose dado la sentencia. La tercera pues es la caducidad, que viene siendo la pereza procesal, es la extinción de la estancia. Pues no extingue el derecho a que se ejercite. La cuarta forma pues es el desistimiento de la demanda. Es cuando el demandado tiene que estar de acuerdo para desistir, solo cuando ya se emplazó. Y también viene siendo el desistimiento de la acción, el desistimiento del derecho, que viene siendo que ya no se puede volver a demandar. Principios que rigen el proceso. Los principios que rigen el proceso son 7. Es el derecho a libre acceso a la justicia, el derecho a un juez imparcial, el derecho de contradicción, también viene siendo el principio de igualdad de las partes, oficiosidad y disponibilidad, y el principio de lealtad y probidad, y por último también viene siendo el principio de respeto a los derechos fundamentales. El primer principio, que viene siendo el derecho a libre acceso a la justicia, pues viene siendo que todo gobernado tiene derecho a comparecer solicitando la impartición de la justicia, sin importar ya sea los aspectos objetivos o subjetivos que rodean a la persona de la que se trate, y alcanzar el objetivo primordial consistente en la aplicación de la ley en el caso concreto, y por supuesto la aplicación de la justicia y resolución del conflicto sometido. El siguiente viene siendo el derecho a un juez imparcial. Pues todas las personas físicas que le dan vida a los órganos jurisdiccionales deberán de ser imparciales. ¿Esto qué quiere decir? Pues que deben de resolver el conflicto sin favorecer o perjudicar a ninguna de las personas físicas o morales que compadezcan a que se les admita o imparta justicia, por lo que los jueces deberán de juzgar con rectitud, con honorabilidad, con respeto, con lealtad, con probidad, y sus criterios deben estar siempre apegados a lo que establece la ley.
Eso quiere decir que no deben de favorecer a uno y perjudicar a otro como ya anteriormente. Deben de impartir justicia de una manera equitativa para las dos partes. El siguiente es el derecho de contradicción. Este es tanto el actor como el demandado sean escuchados y vencidos en juicio bajo las mismas circunstancias, que se le permita tanto a uno como al otro poner a salvo sus derechos y a ser escuchados durante el proceso. ¿Esto qué quiere decir? Que siempre el juez debe escuchar a ambas partes en el transcurso del proceso, tanto al actor como al demandado. Principio de igualdad de las partes. Esto quiere decir que no debe de existir preferencia por ninguna de las partes y tampoco podrá hacerse distinción entre ninguna de ellas, ya que no debe de beneficiarse a uno y perjudicarse a otro en juicio. Para la ley, todos los gobernantes sin excepción somos iguales. El proceso para las dos partes deben de ser iguales ante el juez. Oficiosidad y disponibilidad. Es donde impera el principio de oficiosidad del juez. Viene siendo que el juez podrá, sin que las partes se lo soliciten, actuar en juicio. Aspecto que pues no acontece en donde impera el principio dispositivo, en el cual los encargados de impartir justicia por ningún motivo podrán actuar sin que exista promoción de las partes en conflicto. En la oficiosidad y disponibilidad, ahí sí puede avanzar sin que haya una petición de por medio, sino que el proceso se hace sin necesidad de eso. Los principios de lealtad y probidad. Pues viene siendo que es la obligación tanto del juez como de las partes ser leal y conducirse con apego a la verdad en los aspectos procesales que intervengan para efecto de esclarecer los hechos controvertidos. Pero durante todo ese proceso siempre debemos de ser respetuosos ante el juez. El principio de respeto a los derechos fundamentales. Pues viene siendo que todos los procesos se deben de ordenar conforme a la Constitución. Todo proceso debe apegarse a lo que ordena nuestra Constitución Política Federal. La llave pues viene siendo los artículos 14 y 16, donde están las garantías de legalidad, y pues nuestra Constitución es la máxima que debemos de seguir.